Bueno, pues estamos reunidos aquí en el seminario de posgrado en física para escuchar la plática del doctor Neri, Miguel Neri Rosas. Él trabaja partículas y ya puedes subir tu presentación. Muy bien. Se va a cortar como dentro de 30 minutos más o menos y entonces regresamos al mismo, con el mismo link. Seguimos. Inmediatamente yo lo vuelvo a conectar. Seguimos porque... Ok. Muy bien. Ese es el título de la práctica, que ahora yo dónde estoy. El título de la plática. Decaimientos semileptónicos de hadrones. Le quise dar ese título general porque lo que busco es precisamente dar el panorama general de lo que hemos hecho en ese tema. Muy bien, no son muchas diapositivas, entonces creo que saldremos más o menos rápido. Bueno, 23, pero aún así no son muchas. ¿Cómo le hago? Yo creo que pongo pantalla completa. Entonces ponía la pantalla completa. Ya se me fue. Ver. Pantalla completa. Bien. Durante un rato, el equipo que se formó aquí en la escuela, entre ellos está el profesor Alfonso Martínez y algunos alumnos más que pasaron por aquí, ya varios de ellos ya terminaron, algunos se fueron a otras escuelas como en la SCOM, hay algunos colaboradores, y otros más de unas instituciones externas, entre ellas Simestaf y la Universidad de San Luis Potosí. Entonces fue un rato lo que estuvimos trabajando con los decaimientos semileptónicos de hadrones. Bien, la plática es más o menos cortita. Les quiero platicar sobre los hadrones, va a ser muy rápido. Los decaimientos semileptónicos, empezaremos a entrar en materia, platicando del orden cero. Y después parte del trabajo sustancial que se ha hecho, que es analizar las correcciones radiativas. Y con los resultados que se obtienen como tal del orden cero y correcciones radiativas, pues se pueden empezar a trabajar con algunas observables físicas, de las que platicaré. Y prácticamente la 5 y 6 son, podríamos decir, ambas conclusiones de de toda esta plática. Bien, los hadrones. La familia de las partículas elementales se divide básicamente en dos, bueno, no, tres. Una que son los hadrones, que son las partículas con estructura formados por quarks. Están los leptones, esos no los pongo. Los leptones son las partículas, en principio, las más ligeras, de ahí su nombre, aunque cuando se descubrió el leptón top, ya no fue tan ligero, pero bueno, ese fue su nombre que le dieron, aunque en general ya tiene eh, otra definición la palabra leptón. Viene en función del tipo de interacciones a las que pueden responder los leptones. Bien, estas son apenas una pequeña parte de la familia de los hadrones y son en esencia los que estuvimos trabajando nosotros. Por un lado están los bariones, que están formados de 3 quarks, y por otro lado están los mesones, que son los formados por 2 quarks, particularmente o necesariamente un quark y un antiquark. Los quarks, si los recuerdan o los llegaron a ver, son los componentes de estas partículas
Y ya hay de varios tipos. Está el quark U, el quark D, el quark C, el quark S, el quark top y el quark bottom. Bueno, no me entré más materia en eso. Me interesa esencialmente hablar de los hadrones porque en esencia sí lo trabajamos como nuestras partículas. Nunca nos vamos a su estructura, al menos no en el en el procedimiento que nosotros seguimos. Y bueno, tratando de dar un poquito los arreglos y que se vea más sencillo cómo se van agrupando los hadrones y los variones y los mesones, se agrupan así en arreglitos bonitos como estos. Está el octete de variones, el octete de mesones, y cuando se involucran más quarks, entonces este sistemita crece. Aquí, a lo mucho, estamos jugando con partículas que tienen quark U, quark D y quark S. Eso es lo que significa la S en las líneas horizontales. Ese es el número de quarks extraños que tienen las partículas. Ahí. Ya lo escucho. No, pero ¿qué está hablando? Hay un ruido de alguien. Pueden cerrar sus micrófonos. Edgar Miguel creo que tiene Edgar algo Miguel. con su micrófono. Permítanme. Ya lo desactivé yo. Bueno. Ok. Bien, continuamos en la pausa de los primeros minutos. Entonces, como les decía, en las líneas horizontales está esta S, le llaman la extrañeza, pero no es otra cosa que como que la cantidad de quarks extraños que tienen estas partículas. Protón y neutrón no tienen quark S, por eso su extrañeza es cero. Las partículas sigma, lambda, tienen un quark extraño, se le asignó una extrañeza de -1, mientras que estas His o llamadas cascadas tienen 2 quarks S y por lo tanto su extrañeza es de -2. Mientras que del lado de los mesones también se maneja todo en términos de estos arreglitos de extrañeza. Igual, la primera línea tiene extrañeza igual a +1, lo cual quiere decir que el K0 y el K más tienen un antiquark S. La línea de en medio tiene extrañeza 0, es decir, no hay quark extraño dentro de estas partículas. Y la de hasta abajo es una extrañeza -1. Quiere decir que dentro de esas partículas hay un quark S. Bueno, y sobre las diagonales se agrupan las cargas. Entonces tenemos carga 1 en la diagonal superior derecha, en la diagonal del medio es carga 0 y en la última diagonal carga -1 en el octete de variones, y algo similar pasa con el octete de mesones. Carga 1, 0 y -1. Cuando hacemos crecer un poquito esta familia, le salen puntas a este arreglito, se forma como una pirámide. Entonces, cuando eso sucede, cabe la posibilidad de que alguna de las partículas llegue a tener una carga -2. Bueno, hasta aquí lo de los hadrones, los variones y los mesones. Insisto, estas son las familias de partículas con las que regularmente estuvimos trabajando los decaimientos de partículas. Bueno, ¿cómo son los decaimientos semileptónicos? Bueno, los decaimientos semileptónicos regularmente los representamos así. Me comí un paréntesis en la primera. Es un hadrón A que decae a un hadrón B y un par leptónico. Necesariamente siempre debe salir un par de leptones en este tipo de decaimientos. No puede salir solo uno. ¿Por qué? Bueno, pues porque entre las reglas que deben obedecer estos procesos están conservación de carga, conservación de spin, conservación de número leptónico, entre otras cantidades conservadas. Entonces, por ejemplo, si el A, nuestro hadrón A, fuera un barión, entonces necesariamente
nuestro hadrón B debe ser un barión. Si el hadrón A fuera un mesón, entonces el hadrón B también debería ser un mesón. Tratando de hacer que se conserve la carga, el spin y el número leptónico. Y por ejemplo, si el hadrón A está cargado, entonces el hadrón B debe salir neutro, puesto que acá la carga estaría compensada con el leptón. Si el hadrón A es neutro, entonces el B debería ser cargado y la compensación de la carga viene otra vez por parte del leptón. El neutrino siempre al leptón cargado, que puede ser electrón, muón o tau, siempre debe ir acompañado de su respectivo neutrino. Bien. Esa es la forma en cómo regularmente presentamos los decaimientos, particularmente este que es el decaimiento a orden cero. Y se le llama semileptónico porque no todo sale, porque a la salida no todos son leptones y no todos son hadrones. Entonces hay una combinación de ambas partículas al final. En esta área de la física de partículas, regularmente se recurre a los diagramitas de Feynman para representar este tipo de procesos y en general cualquier otro. Los diagramas de Feynman son una herramienta muy útil a la hora de presentar un proceso. Es del diagrama donde uno puede extraer las expresiones algebraicas con las que se van a trabajar. Entonces, bueno, hay convenciones para los diagramas. En particular, yo la que estoy utilizando es que la dirección temporal va de abajo hacia arriba. He visto en algunos libros, algunos autores, donde la dirección temporal la ponen de izquierda a derecha. Entonces, bueno, a mí me gusta más de abajo hacia arriba. Entonces, primero tenemos un hadrón A. En algún instante de su vida se parte. Entonces, en ese proceso que le llamamos decaimiento, sale un hadrón B y el par leptónico. Todas las partículas que puse en el octete de bariones, el octete de mesones, todas tienen un tiempo de vida finito. Algunas muy largo, como es el caso de los protones y los neutrones, pero otras, como la sigma y las cascadas, que son las de la segunda y tercera línea horizontal, esas tienen vidas medias muy pequeñas, del orden de 10 a la menos 10 segundos. Entonces, a eso es a lo que me refiero con en algún instante de su vida termina decayendo y partiéndose en otras partículas. Esas otras partículas siempre terminan siendo más ligeras que la original. Bien. Y esa cuenta haciendo una conservación de energía. Se puede uno dar cuenta que necesariamente las que salen deben ser más ligeras. Bueno. Las dos líneas que están aquí al lado superior derecho es el par leptónico. Tienen flechitas, creo que no se alcanzan a ver, pero ahí están las flechitas, que nos da la dirección, por así decirlo, en la que se mueve la partícula. Entonces, por ejemplo, en el caso del neutrino, la flechita como que apunta ligeramente hacia abajo. El apuntar hacia abajo nos habla de una antipartícula. Todas las flechitas que apunten hacia arriba nos hablan de partículas. Esas son algo de lo que se puede representar en el diagrama de Feynman. Partículas, antipartículas. Y la bola, que representa la estructura de la partícula y las interacciones desconocidas que se dan cuando decae, eso es lo que está representado en esa bola. Y nosotros tratamos de darle alguna forma algebraica a esa bola, representarla de alguna forma. Porque en el caso del vértice leptónico, que es este doblez que tiene, o donde se juntan la L y la NU, ese es puntual. Si a esa línea leptónica toca la bola solamente en un puntito. Al menos hablando de las interacciones débiles, que son las que
presentan los leptones, ese vértice sí se tiene más o menos bien entendido y bien estudiado. Entonces, el problema es con esta bola. Bueno, habrá que hablar también de la región cinemáticamente permitida. Si hacemos una cuenta de la conservación de energía entre esas tres partículas, nos damos cuenta que si llevamos a la relación entre las energías del leptón y del hadrón que sale, resulta que la energía o las energías quedan ligadas por relaciones como las que se representan aquí. Cuando tenemos solamente tres partículas, que son los tres que pinté, el B, el L y el Nu a la salida, entonces la relación entre las energías del leptón y del hadrón saliente quedarían dentro de esta región que le llamo con un número romano 3, le llamamos regularmente la región de tres cuerpos. Entonces, si salen tres partículas, la relación entre la energía E2, la del barión, o el hadrón, y la E, la energía del leptón, necesariamente cuando las tratamos de localizar en esta diagrama EE2, debería de caer en un puntito dentro de la región de tres cuerpos. Y aquí hay otra región que etiqueto con un 4 romano. A esa región le llamamos la región de cuatro cuerpos. Y esto sería para cuando a esas tres partículas las acompañaría un fotón, por ejemplo, que son de los casos que nosotros analizamos, las correcciones radiativas. Entonces, si solamente salen tres, necesariamente E y E2 deberían de estar dentro de la región 3 romano. Si sale el fotón acompañándolos, entonces la relación entre las energías deberían de estar dentro de la región 4. Y aquí están los límites para esas energías. Los límites para la E2, que es la línea de arriba, la línea de abajo, y la E máxima, que es la línea punteada que está por acá a la izquierda. Esta grafiquita fue elaborada para un proceso muy particular, cuando salen electrones, pero por supuesto que se puede hacer para cualquier otro proceso. Y nos da la finta, por ejemplo, que la línea de arriba es una recta, pero E2 más, que es la E2 de arriba, difícilmente se parece a la ecuación de una recta. Entonces son algunas de las cosas que van saliendo por ahí. Insisto, para este proceso en el que se obtuvo esta grafiquita, parece una recta. Hay otros procesos donde esta región se ve un poquito más baja de la esquina izquierda y va subiendo más o menos suavecito hasta la esquina derecha. Bueno, esa es la región cinemáticamente permitida y nosotros en nuestros trabajos prácticamente abordamos ambas. Por supuesto, esencialmente los procesos son diferentes, el de 3 y el de 4 cuerpos. Bueno, amplitud de transición. Esa es nuestra primera expresión con la que tenemos que trabajar, la primera que debemos obtener. Y como les dije, estas amplitudes pueden obtenerse a partir de los diagramas de Feynman, viendo cuáles son las partículas involucradas, los tipos de partículas que se involucran y los vértices que aparecen. Entonces, hay una diferencia sustancial entre mesones y bariones, y es que en el caso de los mesones su spin es 0, y entonces hablamos de partículas escalares, mientras que para el caso de los bariones su spin es 1/2, y entonces hablamos de spinores para partículas de spin 1/2. Entonces, por eso en los mesones está, por así decirlo, solito el W, mientras que en los bariones el vértice W está ensandwichado entre estos dos espinores, que son el del barión que sale y el del barión que entra. Y ambos comparten esta expresión que está en el paréntesis cuadrado, que nosotros le llamamos la corriente leptónica.
ambos procesos tienen los mismos leptones interactuando de la misma forma con la bola, de forma puntual. Y ese es el vértice O, mu, así lo etiqueté yo aquí, un O mu. Me faltó escribirlo, de haberlo escrito. Pero es algo así como 1 menos gamma 5 por una gamma mu. Aquí, bueno, puse explícitamente el vértice W en cada caso, también son diferentes los vértices W. Este vértice W es el que trata de representar esa bola en el diagrama de Feynman. Por supuesto, la estructura en los bariones es mucho más compleja que en el caso de los mesones. Y bueno, en el vértice W se alcanza a ver en buena forma por qué. Mientras que en el W mu tiene prácticamente un carácter vectorial para mesones. En el caso de los bariones, su carácter es tensorial. Aparece la gamma mu, la sigma. Estas gamma mu son las matrices de Dirac, no sé si alguno las conoce. Son las matrices de Dirac. La sigma mu no es una combinación de matrices de Dirac. Y la gamma 5 también es una de las matrices de Dirac que se construye a partir de las gamma mu. Bueno, así, muy concreto, esta sería la forma que tienen las amplitudes de transición en cada uno de los procesos. Hay otros factores involucrados, como son factores estadísticos, como es el K, la G, que es algo así como la constante de acoplamiento de las interacciones débiles, y están estos Bs. Esta expresión la escribí con el BUS, pero en realidad este B, que son las entradas de la matriz de Kabibo Kobayashi Maskawa, la matriz CKM, este puede ser diferente dependiendo de las partículas involucradas. Al poner yo aquí el BUS, estoy pensando que hay un juego de dos partículas en donde el vértice, perdón, el quark está cambiando de sabor de un S a un U. A los diferentes tipos de quark suele dárseles el nombre de sabor. Entonces, el quark está cambiando de sabor de S a U. Pero también podría cambiar de U a D, de C a S, de C a D. Entonces, dependiendo de las partículas involucradas, será el elemento de la matriz CKM que debería de aparecer aquí. Bueno, eso es para la amplitud de transición. Eso es a orden cero. Ahora viene correcciones relativas. Aquí es donde la situación se pone más extrema. Porque ahora no solamente tengo un diagrama a considerar, ahora tengo varios diagramas a considerar. Bueno, aquí en estos diagramitas se podrán dar cuenta, están un poco más extremos. Porque, por ejemplo, la partícula A, si se alcanza a ver, tiene dos signos más ahí arriba. Bueno, estos diagramitas los extraje de algunos de los trabajos que se hicieron, donde precisamente contemplaban al barión inicial doblemente cargado. ¿Bien? Entonces, por eso el fotón, esta línea ondulada representa al fotón que se intercambia entre las líneas de nuestros diagramas, o en otras palabras, entre las partículas. Entonces se puede intercambiar entre la partícula cargada que sale y el leptón cargado, entre la partícula que decae y el leptón cargado. Y como está esta estructura en el vértice de integración, perdón, el vértice de interacción, también podría haber intercambio del fotón justo en ese instante con los leptones o con los bariones. Este último diagrama, el E, está prácticamente resumido eso, donde este fotón pudiera ser expulsado y reabsorbido por el B, o pudiera ser emitido y absorbido por el propio A, o emitido por A y absorbido por B, o de las partículas de las patas hacia la bola.
Eso es lo que está representado aquí. Si fuera el caso, como les platiqué antes, que solamente tenemos una sola carga, entonces, por ejemplo, los vértices que contribuirían o los diagramas que contribuirían solamente son de la partícula cargada, ya sea el A o el B, hacia el leptón o hacia la bola. Bueno, pues esos son los diagramas con los que habría que lidiar para construir la amplitud de transición. Ya no es uno, son varios. Y hay que sumar la amplitud de transición del diagrama a la del diagrama B, a la del C, a la del D y a la del E. Entonces, nuestra amplitud de transición es la suma de las amplitudes de todos estos, porque esencialmente todos son exactamente el mismo proceso. A yendo a B más L más Nu. Bueno, esos son para las correcciones relativas virtuales. El fotón se emite y se absorbe por las propias partículas. A estos hay que agregarles otras correcciones que les llamamos correcciones relativas Bremsstrahlung. Las correcciones relativas Bremsstrahlung, el fotón se emite, pero no se absorbe. Entonces es un fotón que se va como una partícula más al final. Pero la diferencia al considerarla como una corrección relativa es que ese fotón, una de dos, o se desprecia o no se detecta. Entonces, cuando se considera ese fotón de esa forma, en realidad se considera como si fuera una corrección radiativa. Un fotón que es emitido y se contabiliza, pero no se considera como tal una partícula real observada. Y bueno, al menos aquí, ahí están los diagramas que contribuirían. El fotón siendo emitido por A, siendo emitido por A, por B, por el leptón cargado, o incluso otra vez del vértice de interacción de la bolita. Bien. Igual, hay que sacar la amplitud de transición de cada diagrama y sumarlos para tener al final la amplitud de transición de todo el proceso. Ahora, aquí hay una diferencia sustancial a la hora de tratarlas, porque al hablar de la amplitud de transición de estos diagramas, aunque el fotón no se ha detectado en los cálculos, se tiene que considerar como una cuarta partícula. Entonces, esencialmente, los procesos de las correcciones Bremsstrahlung son procesos ligeramente diferentes del orden cero y del de las correcciones relativas virtuales. Entonces, se tratan por separado. En el caso de la amplitud de transición para las correcciones relativas virtuales, ya está. No les iba yo a presentar las expresiones así todas feas y complejas. Solamente les presento una muestra de más o menos cómo se escriben. Este, por ejemplo, es la amplitud virtual. En el caso de la amplitud virtual, esta necesariamente se tiene que sumar, porque insisto, el fotón se emite y se reabsorbe, entonces seguimos teniendo tres partículas al final. Entonces la amplitud como tal sería la amplitud a orden cero, esta es la M0 que está representada aquí, más su correspondiente corrección relativa virtual, que sería M0 por phi, más MP por phi prima. Y como se pueden dar cuenta, está este factorcito alfa en 2pi. Este alfa en 2pi es un factor que surge precisamente de la consideración de ese fotón. Cada vez que el fotón interactúa con una de las partículas, va a contribuir con un factor que va en esencia como raíz de alfa. Entonces, en este caso, se emite de un lado, raíz de alfa. Es absorbido en otro lado, contribuye con otro raíz de alfa. Entonces, al final de cuentas, nuestras contribuciones radiativas, las correcciones radiativas, van siempre acompañadas de un factor alfa en pi, en este caso que solamente consideramos un fotón. Si se consideraran dos fotones, entonces iría como alfa al cuadrado. Cada fotón, dos vértices, y por lo tanto
un alfa por cada fotón. Bueno, insisto, aquí ya está resumida la parte de las correcciones radiativas virtuales. Las expresiones para la phi y la phi' están algo largas y algo complicadas. Una cosa importante es, por ejemplo, en el caso de las partículas virtuales, como es el caso del fotón, para los vértices de las correcciones radiativas virtuales, se tiene que integrar sobre todos los momentos del fotón. O mejor dicho, sobre el momento del fotón, desde como si no estuviera cero hasta como si se llevara toda la energía infinita. Entonces, por ahí hay algún tratamiento algo complicado de tratar, pero se puede hacer. Y llegamos a expresiones que nosotros las escribimos así, compactas y trabajables. En el caso de las correcciones relativas Bremsstrahlung, como les dije, ahí sí tenemos 4 partículas a la salida. Difiere del de las 3 partículas a la salida. Y igual, las amplitudes de transición serían para cada uno de los diagramas. Este solamente sería una contribución muy particular. ¿Vale? Entonces, a esta amplitud MB todavía habría que sumarles unas cuantas más o muchos términos más. Pero al menos quiero representarles algo importante que va apareciendo. Por ejemplo, en la MB ahí no hay nada relacionado con el fotón al final en la amplitud, porque el fotón podríamos decir que nunca existió. Pero en las correcciones radiativas Bremsstrahlung sí hay fotón al final. Y esta epsilon que aparece acompañando a la M0, haciendo producto punto con L y con P, esa es como la función de onda del fotón. Su vector de polarización. Eso es lo que representaría a un fotón, a la luz, su polarización o su vector de polarización. Entonces, este cuadrivector epsilon pero aquí aparece aquí y aparece en todos los demás términos de la amplitud Bremsstrahlung. Bueno, estos son igual a grandes rasgos nuestras amplitudes virtual y una parte de nuestra amplitud Bremsstrahlung. ¿Qué sigue después de tener la amplitud? ya han abierto la sesión.